Recuerde, no basta con estar informado, es necesario un análisis a fondo, inteligente, democrático, plural, acerca de la situación y las nuevas realidades. Hoy nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Eduardo Martínez. Nació en Maracay, Estado de Aragua, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Oriente, con especialización en Administración Agrícola y Gerencia. Se inicia como dirigente estudiantil en las filas de Acción Democrática en los años 70, ha sido concejal, fue gobernador electo y reelecto 2 veces por el estado Monagas. Tiene posgrados y especializaciones en universidades como Harvard, la Universidad Argentina de la Empresa, la Universidad Complutense de Madrid. En el 2020 es electo diputado a la Asamblea Nacional. Actualmente es miembro de la Comisión Permanente de Administración y Servicios y también de la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Forma parte de la Comisión Especial para la Reforma de las Leyes Electorales. Bienvenido, Luis Eduardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Oscar. Contento de estar contigo y estar en casa. Sí, bienvenido siempre a esta casa y análisis situacional. Me contenta mucho que podamos conversar nuevamente. Está integrando la Comisión Especial para la Reforma de las Leyes Electorales, ¿no? Se constituyó a finales del año pasado y se ha realizado un trabajo intenso de consulta en las regiones. Hemos visitado todo el país, hemos escuchado centenares de opiniones y hemos venido avanzando en distintas propuestas, más de un centenar de propuestas hasta la fecha. ¿Cuáles son las más resaltantes, las más importantes, las que tú crees que realmente significan un cambio real? Las más importantes son aquellas que precisamente tocan la Constitución Nacional y al tocar la Constitución Nacional obligan a la reforma de la Constitución y con tal a la convocatoria en su momento de un referéndum. Son reformas pendientes. Son reformas que se corresponden en unos casos con los cambios que en el mundo y en Venezuela se vienen dando y otras a experiencias que a lo largo de estos años se han demostrado que pudieran contribuir a mejorar el sistema electoral venezolano. ¿Cuáles son las más resaltantes? Que, por cierto, Acción Democrática, el partido en el que milito desde muy joven, ha venido promoviendo la no reelección presidencial indefinida, la necesaria participación paritaria de las mujeres, igualdad de género en distintos órganos deliberantes, el recorte del mandato presidencial de 6 años a 5 años. Sin reelección. Con una sola reelección. También está dentro de esas propuestas que tocan la Constitución Nacional la revisión del sistema de adjudicación de parlamentarios nacionales, regionales y concejales para garantizar una correcta representación proporcional. En el actual sistema están sobre representados aquellos que obtienen la primera minoría y eso no se corresponde con lo que es el espíritu de la Constitución. Hay dentro de las muchas propuestas que se hicieron, otras que son más sencillas, tocan leyes como la de partidos políticos, hay otras que tocan la ley orgánica de procesos electorales, que por cierto, esa es la única ley que tiene que ser modificada no más de 6 meses antes de cualquier proceso electoral. Si a mí me dijeran, resume lo que son las propuestas más importantes, reitero, el recorte del periodo presidencial, la no reelección indefinida, no solamente para el presidente de la República, sino también para gobernadores y alcaldes, la revisión del sistema de adjudicación por representación proporcional, la paridad de género en los distintos órganos deliberantes y también lo hemos propuesto el regreso a la bicameralidad. Así que Venezuela pase de un sistema de parlamento con una sola cámara, en este caso la Asamblea Nacional, a 2 cámaras, una Cámara del Senado y una Cámara
de Diputados que haría posible un mayor equilibrio en el ejercicio legislativo y protegería a las regiones, sobre todo a los estados más pequeños. ¿Quiénes? Creo que se plantea también en esta reforma la inhabilitación de aquellos dirigentes, líderes políticos que hayan solicitado intervención militar, que tengan un discurso violento, que desinstitucionaliza al país. ¿Eso está contemplado también? Eso se planteó, yo debo decir con absoluta claridad que en toda ciudad que fuimos, que consultamos a centenares, reitero, siempre ese planteamiento estuvo presente, de que no es posible que el sistema electoral le abra las puertas a aquellos que conspiran contra él. Pero, y esto es una apreciación personal que ahora voy a dar, leyes que se han venido aprobando en los últimos tiempos, especialmente la Ley Orgánica del Libertador Simón Bolívar, contempla esos extremos. O sea, pareciera que no es necesario tocar las leyes electorales que se está planteando reformar parcialmente, porque ya ha sido previsto. Y en muchos casos se establece como un requisito para ser candidato el que se cumpla con los extremos establecidos en la Constitución y en las leyes. Entonces, estos instrumentos legales que han sido recientemente sancionados por la Asamblea, insisto, la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, la misma Ley de Extinción del Dominio, hace bien preciso, bien claro lo que deberían ser los hechos a sancionar, que incluyen incluso la inhabilitación por hasta 60 años de aquellos que conspiran contra la República. Por cierto, hace pocos días escuché a la presidenta de México ante una pregunta de unos reporteros que qué se hace, qué se considera, cómo considerar a quienes solicitan intervención extranjera contra México, y la presidenta no respondió, sino le dijo a los reporteros, bueno... Sí, repreguntó. Repreguntó, digan ustedes cómo puede calificar a alguien que solicita una intervención extranjera contra México. Y casi al unísono los que estaban allí presentes dijeron traidores. Claro, por supuesto. Oye, el tema de la reelección indefinida o la reelección en general siempre ha sido muy controversial. Bueno, el propio Bolívar en su momento... Sí. Habló y escribió sobre eso, sobre la inconveniencia de mantener a un hombre indeterminadamente en el poder. En el caso de la Constitución del año 60, de los 60, la limitación era de una reelección más, pero después de pasado 10 años. Eso permitía evaluar correctamente la gestión de un presidente y no hacía posible que se abusara del ejercicio del poder para procurar una reelección. Pero Hugo Chávez insistió en la nueva Constitución e incluyó el tema, y después incluso sometido a consideración en un referéndum, el pueblo lo rechazó, pero después lo incluyeron por otra vía, por otro artilugio, pero lo cierto es... como enmienda, ¿no? Como una enmienda. Bueno, yo recuerdo esa campaña precisamente, y se hablaba que no era reelección indefinida, sino que era darle más poder a la gente, que la gente decidía si se quedaba o se iba. Y ese argumento tuvo mucho impacto en la opinión pública. Yo quiero desarrollar esa idea y esa controversia, que hablemos de ese debate, pero una vez que regresemos a los comercios.